Amigos de Noti9, estamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien pues está por su tierra, por su agua, como él siempre dice. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Juan Carlos, mucho gusto. Pues está apoyando la campaña de Octavio Romero, lo he visto que son ya varias veces las que viene por acá. Sí, estoy destinando tiempo a acompañar a Octavio, que es nuestro candidato a presidente municipal del centro, por Morena. Esto es muy importante, que se sepa, no estamos en el PRD. Y aprovecho para decirle a mis paisanas, a mis paisanos, que nos ayuden, que me apoyen, que no se esperen hasta el 18, porque todos me dicen por el paisanaje, los quiero mucho, porque amor con amor se paga, de que vamos al 18, todos me dicen eso, ¿no? Pero el 18 pasa, sí, por esta elección del día 13 de marzo, se repite la elección del centro y ahora tenemos otra oportunidad. sí. Y por eso estoy con Octavio recorriendo pueblos, colonias, informándole a la gente y recomendando ampliamente a Octavio. Lo conozco muy bien, es una gente honesta, fue oficial mayor de gobierno cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Él no va a engañar, sí, al pueblo de Tabasco, de manera particular a los habitantes del centro. Él tiene, como yo, 3 principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y estamos dando a conocer una propuesta para rescatar el municipio del centro. Yo voy a ser su asesor. Ah, ¿usted lo va a asesorar? Yo voy a ser su asesor. ¿Qué es lo que van a hacer en centro? ¿Cómo van a cambiar Villahermosa? Sí, mira, yo creo que es tan grave la situación del centro y de Tabasco y del país, que lo primero tiene que ser ayudar a la gente. Hay hambre en el centro, en Villahermosa. Sí. Hay gente que no está comiendo. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar el derecho a la alimentación. Sí. Es una cosa humanitaria. Entonces, desde el primer día se va a ampliar la pensión a los adultos mayores al doble. Yo inicié ese programa cuando fui jefe de gobierno, me copiaron mal, porque en la Ciudad de México son 1,100 pesos mensuales, aquí les dan 580 pesos mensuales, de modo que vamos a aumentar la pensión al doble. Y vamos a ayudar a madres solteras para que sus hijos no vayan a la escuela, y vamos a que tengan pensión los discapacitados, y todos los estudiantes van a tener una beca mensual, los estudiantes de preparatoria, y no se va a rechazar a los jóvenes que quieran estudiar en la universidad. ¿En cuál? ¿En la UJAD o en otra? Vamos a crear. ¿Ah, van a crear una nueva? Y varias, porque incluso vamos a crear universidades regionales, acercar la educación a la gente. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. ¿Y alcanza el dinero para darle dinero a los adultos mayores, a los estudiantes, a las madres solteras? Sí, claro que sí. Para claro. crear universidades, claro, nada para más atender baches, recolección. Sí, para todo. Bueno, primero, te decía yo, atender lo social. En el primer año, todo se puede al mismo tiempo, pero poner el énfasis en el primer año en frenar el empobrecimiento de la gente, en aliviar la situación tan triste, lamentable en que viven nuestros paisanos. Ayer estuve en Las Gaviotas, entré a una casa de unos ancianos, parte del alma ver eso. Mucha pobreza. Pero aquí, en Las Gaviotas. Aquí en Gaviotas. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el empleo. El empleo. Hay que llevar a cabo una estrategia para que haya inversión en el centro. Hay que convocar a inversionistas pequeños, medianos, a que inviertan en el centro. Vamos nosotros a ayudar a Octavio, recomendando a inversionistas que me ayudaron a mí cuando yo fui jefe de gobierno. Yo te digo, Juan Carlos, que por cada peso que invirtió el gobierno en la Ciudad de México, cuando fui jefe de gobierno,
la iniciativa privada aportaba 1,000. Por $1, 1,000. ¿1,000? O sea, a mí me tocaba... ¿Al 1 por 1,000? Sí. ¿Y cómo lo hizo? Te voy a explicar. A mí me tocaba, por ejemplo, rehabilitar todo el centro histórico, que estaba abandonado, en ruinas desde el temblor del 85. Entonces me metí a eso, ¿sí? Y recuperamos toda esa zona y les di facilidades a inversionistas, facilidades hasta fiscales. La Torre Mayor, todos esos edificios que se construyeron, sí, se hicieron con estímulo del gobierno. O sea, desatamos la inversión para crear empleo. La industria de la construcción es la que más empleo genera y rápido. sí. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Aplicar ese modelo en Villahermosa. En Villahermosa, o sea, a ver, dar facilidades a inversionistas y también que el gobierno del centro haga obra pública, por lo que tú decías. Ayer también en las gaviotas, el drenaje de aguas negras en la calle, todo destruido. Entonces, pues hay que introducir drenaje, hay que introducir agua, hay que hacer pavimento de cemento hidráulico para crear empleos, no con maquinaria muy sofisticada que desplace mano de obra. Ya ves que los contratistas, por la corrupción, hacen malos trabajos, ponen una capita de asfalto, llueve y vuelven a quedar las calles mal. Sí. ¿Por qué no hacer las calles bien, con revolvedora, pagándole bien a la gente, para reactivar la economía en los pueblos, en las colonias? Eso es lo segundo, el empleo. Y lo tercero, la seguridad. ¿Le parece si en un segundo bloque hablamos de la seguridad? A mí lo que me está quedando muy claro es que bienestar y progreso parece que no pasan por Tabasco. No, y no pasan, para ser justos, desgraciadamente, por el país. No se preocupan los gobernantes por el pueblo. Pero hay estados que están mejor que Tabasco. Muy ¿no? pocos. Mira, usted ha recorrido todos los municipios de México. Todo. Ahora, por ejemplo, se quejan mucho de Duarte, de Veracruz. Pero acabo de estar. Bueno, ¿de cuál? Porque el de Chihuahua también se quejan de igual, es exactamente. ¿Cuál de los Duartes? Los dos. Mira el caso de Duarte en Chihuahua. Como decía el maestro Santa María, me quedé no sorprendido, sino anonadado, porque ya ese gobernador Duarte de Chihuahua tiene una riqueza acumulada, igual que la de los Terrazas, que la de los Krill, que los ricos de Abolengo, de Chihuahua. Y acaba de entrar, rápido. Pero sabes que era líder de la CNC antes de ser gobernador. Este otro Duarte de Veracruz, lo mismo. Pero acabo de estar en Puebla. Fui a la sierra de norte de Puebla, visité Cuetzalan, toda esa región, Zacatlán. Entonces vengo un poco malo de la gripa, traigo un resfriado fuerte, porque me tocó frío por allá y ahora estoy en mi tierra, en mi agua. Y está todo abandonado. Moreno Valle se dedicó a hacer un gobierno de relumbrón, ¿sí? Rueda de la Fortuna, teleférico, sí. Remodeló el estadio de fútbol, 1,000 millones de pesos. Y cero combate a la pobreza. Nada, abandono de los pueblos. Entonces, es general. Sí, déjeme hacer una pausa. Estamos platicando con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Volvemos. Seguimos en esta charla con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Interesantes puntos y el tema de la inseguridad. ¿Qué pasó en Tabasco? ¿Qué pasó en Villahermosa? ¿A qué horas nos perdimos? Es un asunto también nacional. Ayer puse en mi Face que los que celebraron, ¿no?, el fraude para imponer a Calderón, con el haya sido como haya sido, son muy responsables
de lo que está sucediendo, porque yo planteé desde hace mucho, y todavía lo sigo sosteniendo, que por el bien de todos, primero los pobres, y lo malinterpretaron. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si se abandona el campo, si no se impulsan las actividades productivas, si no hay empleo, si se abandonan los jóvenes, ¿qué se puede esperar? Esto que estamos padeciendo, de inseguridad y de violencia, es un fruto podrido de una política de pillaje que han venido imponiendo desde hace cerca de 30 años para favorecer a una minoría rapaz. No les importa el pueblo. Por eso duele mucho lo que está sucediendo. Pero mira, Juan Carlos, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Es más, malinterpretar lo que siempre lo mencioné, malinterpretan. sí, de que yo estaba en contra de los ricos y que yo era un peligro para México. No saben que si hay justicia podemos serenar nuestra convivencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Pero ¿cómo le explica eso a una sociedad que ya está harta de que no le cumplan, que su autoridad no cumpla, porque y que está haciendo ahora justicia por su propia mano? Pues yo les diría que todavía hay una esperanza. Y es Morena, y a lo mejor está mal que yo hable de mi persona, pero estoy absolutamente seguro de que tenemos capacidad para lograr el renacimiento de México, para sacar de la pobreza a nuestro pueblo y para garantizar la tranquilidad y la paz social. Cuando Andrés Mira, Manuel... lo acaba de decir sí, el Papa. Esto es muy interesante. Esto no se difundió mucho, porque no les conviene a los de la mafia del poder, y además porque tenemos prejuicios. Pero seamos creyentes o no, católicos, evangélicos de cualquier denominación, de otras religiones, libres pensadores, tenemos que reconocer que nunca en la historia de México un dirigente espiritual, social o político había hablado con tanta claridad sobre la corrupción, sobre la pobreza y sobre el porqué de la violencia como lo hizo el Papa Francisco. El discurso, la homilía, el sermón, el mensaje, como se le llama, del Palacio Nacional y el de Ciudad Juárez, hay que releerlos. Sí. Los recomiendo, es el mejor diagnóstico que se ha hecho sobre la situación económica, social de nuestro país y el porqué de la violencia. Nosotros ya tiene muchos años que lo venimos diciendo, pero bueno, viene el Papa, lo dice y callan todos. Todo es pura anécdota, que el Papa abrazó a un niño, que se iba a caer, que ya lo despidió Mancera y la sobrina de Salinas de Gortari, que le pusieron la alfombra roja, que lo recibió Peña Nieto, su esposa. ¿Y el discurso nada? Y nada. Cuando te digo que nunca en la historia, mi pasión es la historia. A ver, que me diga alguien que un dirigente de otras actitudes ha hablado con esa claridad, incluso que es sacerdote, hasta los que se hacen... Pues, para los que no lo van a leer, ¿qué dijo? Muy rápido, bueno, cuéntanos. que cuando un gobierno, un Estado, se dedica nada más a favorecer a una minoría y abandona a la mayoría de los ciudadanos, no solo se produce pobreza, sino también violencia. Así, el esencial. Y es un llamado en el discurso, en el sermón de Juárez, a todos, a que no se tenga como único Dios al dinero, que se practique la doctrina del amor al prójimo. Pero bueno, ya nos desviamos
Y ¿qué haría Morena en el municipio de Centro para combatir la violencia, la inseguridad, cuando ni siquiera tiene policía? sí, reconstruir el tejido social, ir casa por casa, visitar todas las casas de las colonias, de los pueblos, apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio. Hay mucho problema de desintegración familiar. Sí. Mucho alcoholismo. Mucho alcoholismo. Drogadicción. Sí, y no hay ningún programa con ese propósito. Si se va casa por casa, sí, se puede hacer mucho. Se puede buscar la manera de incorporar a los jóvenes al trabajo, de incorporar a los jóvenes al estudio, que la gente vea que no está sola. Es que le han dado la espalda a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes. Entonces, yo creo que pueden hacer mucho. No es un asunto de policías, o sea, y ladrones. No es solo eso. Es más de fondo. Claro, no es el aplicar medidas coercitivas, policías, soldados. Es un tema de valores. Cárceles. Es Sí. un tema de educación. Sí. Es un tema de crear empleo. Sí, de apoyar en lo material y fortalecer lo espiritual. Bien. Andrés Manuel, dígale a la gente que lo está viendo por qué deben votar el 13 de marzo por Octavio Romero Oropeza. Por dos razones. Una, que es un agente con convicciones, es un hombre con buenos sentimientos. Eso es muy importante. O sea, Octavio es humano, sincero, no farsante, no esos que abrazan y luego le dan la espalda. La gente ya ni conoce a los ciudadanos. Octavio es un agente con convicciones, con principios, un humanista. Y lo segundo, que es muy importante, es honesto. Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, manejó como 800,000 millones de pesos. Y no hay nadie que pueda decir que Octavio es ladrón. Entonces, sí, es muy importante. Yo creo, paisanas, paisanos, que conviene ya un cambio y téngannos confianza y ayúdenme. Ayúdenme porque me estoy enfrentando a un animal muy grande, a una mafia de poder que nos quieren aplastar. Y yo nada más tengo a ustedes, al pueblo. Andrés Manuel, muchas gracias. Juan Carlos, que esté muy muchísimo bien. gusto. Gracias. Mucho gusto. Vamos a mensajes, regresamos.